Bárbara, ¿qué tal? Bueno, pues nada, ¿tú qué tal? Bien, hay gente, ¿no? Sí, 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 ¿Sabes? Tiene uno siempre el miedo de quién va a venir. sí. Bueno, apenas los vemos, pero bueno, en fin, pues nada, vamos a Sí, empezar la... bueno, se adivinan, ¿no? Sí. Y encima estamos aquí gigantescos, en el mismo sitio donde ha estado Orson Welles, que espero que nos Bueno, auspicie una vamos. buena charla. Sí, bueno, yo me voy a presentar, luego te... Sí, pues yo soy Bárbara Mingo, soy escritora y es la primera vez que vengo al Festival JA como participante, aunque lo he seguido durante algunos años y estoy encantada. Os agradezco muchísimo a todos que estéis. Por supuesto, le agradezco mucho al festival su invitación a Juan y a Carolina. Y estoy encantada de estar con Juan Tallón como compañero de charla. Bueno, yo soy Juan Tallón, soy escritor y periodista y estoy particularmente feliz de estar aquí en el festival JA. Llevaba 14 años poniendo velitas para que me llamasen. Bueno, después de 14 años las velas funcionan, ¿no? Pero se han consumido del todo, ¿no? Sí, sí. Yo ya había comprado una eléctrica. Y es muy gratificante, además, que nos hayan reunido a los dos, porque creo que al menos dos de nuestros libros, bueno, uno de nuestros libros, el tuyo y en mi caso, obra maestra, pueden mantener cierto diálogo, ¿no? Entonces, ¿me permites hacerte una pregunta? ¿Tú por qué crees que nos han llamado? ¿Tienes una teoría? Seguro que sí. Sí, bueno, yo creo que habrán intuido que podemos hacer una buena pareja, ¿no? de conversación y habrán visto que, de hecho, claro, eso es también su trabajo, ¿no? Como programadores y su finura, porque, bueno, ahora nos contarás tú, yo al principio sí que me choco un poco, a lo mejor, quiero decir que a Kafka, pues como no me va a encantar, ¿no? O sea, es que, bueno, y el arte me interesa, pero tampoco soy como experta en ninguno de los dos. Pero claro, quizá al irnos preparando un poco esta charla, sí que vi, y leyendo tu libro Obra Maestra, que es quizá el que es más evidentemente, ¿no?, que tiene relación con esto, sí que vi bueno, como unas corrientes así un poco sutiles que podrían, claro, en tu caso, por ejemplo, o sea, qué cosa kafkiana, ¿no?, tiene tu libro. Verás, yo también creo que está súper justificado el sueldo de los programadores. Porque sí, saben detectar esas corrientes que yo, por ejemplo, no podría ver. Pero claro, cuando leo Vilnius, empiezo a decir, bueno, qué bien está el libro, pero al mismo tiempo qué listos son estos. Verás, yo creo que tanto en Obra Maestra como en El Mejor del Mundo, la última, la presencia de Kafka, de lo kafkiano, es, bueno, más o menos evidente y es más o menos buscada. Bueno, sabes que a veces las cosas salen bien por accidente, ¿no? En el caso del Mejor del Mundo, y voy a empezar por Obra Maestra, pero en el caso del Mejor del Mundo, yo instituí, antes de empezar a escribir, a Kafka como referente. En el caso de Obra Maestra, digamos que lo kafkiano se fue haciendo sitio. Obra Maestra arranca con un episodio que pasó en España a finales de los 90. Entonces, desaparece una escultura de Richard Serra, que además es un artista muy vinculado a Euskadi y particularmente a Bilbao. Una escultura propiedad del Museo Reina Sofía que pesa 38 toneladas. 38 toneladas es una cifra
notable, notable, notable. Bueno, quizás no sobresaliente, porque podía pesar 300, ¿no? Pero 38, insisto, es una cifra notable. Y desaparece, vamos a ir viendo con el paso del tiempo, sin dejar ningún tipo de rastro. Desaparece con la estrategia de lo ligero, ¿no? Lo que era monumental, extraordinariamente pesado, se vuelve sutil, portátil y como digo, desaparece como desaparece la tos después de salir de la boca. Pero nadie repara en que desaparece, porque en realidad ya todo el mundo lo había olvidado. Ya no estaba en el museo, ya no estaba en Reina Sofía, estaba en Arganda del Rey. La gente no sabe ni dónde está Arganda del Rey, ¿sabes? Estaba en una nave industrial. Y años después, cuando el periódico ABC da la exclusiva, ¿sabes? Además con ese titular profundamente absurdo, ¿no? El Museo Reina Sofía pierde una escultura de 38 toneladas. Claro, esa semántica es brutal, porque no es que le roben, ¿sabes? Es que la pierde. Bueno, es como si se le cayese, ¿no? Claro, se le cayese, pero es que además se le cayese por el agujerito del ascensor, ¿sabes? Como cuando eres niño gamberro intentas escupir justo por la rendija del ascensor. Pues por ahí se escapó de la escultura. Y entonces empezó la búsqueda que se veía venir, que no iba a conducir a ningún lado. No se encontró, no se pudo determinar, por supuesto, quién la hizo desaparecer, en qué momento, cómo, para qué, nada. Y por supuesto, nadie asumió ninguna responsabilidad, nadie dimitió. Y a medida que íbamos conociendo más datos, ¿sabes? El elemento absurdo, estrambótico, kafkiano se intensificaba. Como por ejemplo, la escultura era propiedad de Reina Sofía, pero estaba depositado en el ámbito industrial de una empresa, Macarrón S.A., que se dedicaba precisamente a custodiar obras de arte. Era una de las empresas referentes de España, en Europa, y desde la Guerra Civil. Pero ¿qué pasó? Que llegó la Expo de Sevilla y el Ministerio de Cultura y otras partes del Estado le pidieron a Macarrón que colaborase en la Expo. Y entonces Macarrón colaboró en la Expo. Invirtió cientos de millones de pesetas en levantar pabellones, en montar exposiciones, en trasladar obras de aquí a allí. Y el Ministerio de Cultura nunca le pagó. Hablamos de 400, 500 millones de pesetas. Entonces, si tú dejas de percibir esa cantidad que te adeudan, empiezas a perder músculo financiero. Y es inevitable contraer deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, bla, bla, bla. Y ya sabemos qué pasa cuando no estás al día con estos organismos. Caen sobre ti. Entonces, la empresa a la que el Ministerio de Cultura no le pagaba, ¿sabes?, es embargada por Hacienda porque el Ministerio de Cultura no le pagaba. Parece bastante absurdo y es lo que pasó. Pero bueno, en obra maestra se sigue ampliando el elemento kafkiano. Y, por ejemplo, cuando yo decidí escribir el libro, pensé que sería muy necesario y conveniente acceder a la causa judicial que en su momento se había instruido para tratar de saber qué había ocurrido, porque había desaparecido, quién se la había llevado. Había un delincuente, ¿no? Pero claro, como no se llegó a ningún puerto, se archivó la causa. Bueno, y pasaron los años y entonces yo decidí interesarme por ella. Y como por mi trabajo sabía cómo funcionan los juzgados, antes de acudir al juzgado y solicitar que me permitiesen el acceso a la causa judicial con motivos meramente literarios, decidí practicar algo tan español como llamar a un amigo. Llamar a un amigo que conoce a fulanito.
que conoce a fulanito que, oye, ¿le podías dejar esta documentación a un amigo que es amigo de un amigo, que es amigo que quiere escribir un libro? No, no. Lo intenté, además, por abajo, por el medio y por las altas instituciones. Toqué a ministros, toqué al presidente del Tribunal Supremo y no sirvió de nada. Bueno, entonces, cuando decides que las cosas a la española no funcionan, dices, bueno, pues entonces lo voy a hacer bien, ¿vale? Como a la española no funciona, es el momento de hacerlo bien. Hacerlo bien desde el principio es algo como, bueno, no es nuestro estilo, ¿no? Primero vamos a hacerlo mal y a lo mejor sale bien. Bueno, no salió. Me dirigí al juzgado, el juzgado de primera instancia, el juzgado número 2 de primera instancia de Arganda del Rey. Y trasladé una petición formal al juzgado. Y entonces me respondió la secretaria judicial, diciéndome que, bueno, era muy interesante lo que estaba, y que no era una cuestión personal, pero que me denegaba el acceso, pues porque la Agencia de Protección de Datos a la que había hecho una consulta no había respondido y entonces ella, en un exceso de celo, pues tenía que preservar el anonimato de las personas, empresas que estaban mencionadas en la causa. No obstante, tiene usted la posibilidad de presentar recurso en 3 días ante la jueza. Y yo presenté el recurso ante la jueza. Bueno, pues escribiendo los mismos argumentos, un poco mejorados, que en la primera petición. Y entonces ahí empezó a pasar el tiempo. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Yo llamaba al juzgado, me derivaban a una funcionaria, bueno, ya me he olvidado el nombre, bueno, a la que siempre le estaba preguntando, oye, ¿qué pasa con esto? ¿La jueza toma una decisión, no toma una decisión? Bueno, sí, la jueza está de vacaciones. Vale, llamaba 2 semanas después. Mira, no, la jueza está de baja. Dejaba pasar 2 meses. Entonces llamaba. No, es que la jueza está en sala. Está en sala. Digo, bueno, pues nada, voy a esperar. Llamaba 2 semanas después. No, la jueza está en sala, pero sigue en sala. Quiero decir, no, se ha quedado encerrada en la sala. Y bueno, y di ya por perdido, en fin, mi propósito. Y entonces, un día, la jueza resuelve. ¿Sabes? Es un momento tan esperado y resuelve en contra. Y me deniega el acceso a la causa judicial por los mismos motivos. Porque un juez, una jueza, digamos que prefieren, digamos, quedarse un poco cortos y que una instancia superior, ¿sabes?, no los corrija por una decisión audaz, arriesgada, aunque sea sensata, prefieren que los corrijan por no haber tomado una decisión audaz, ¿no? Bueno, no obstante, me decía, tiene usted la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante el Consejo General del Poder Judicial. Es ya la última instancia a la que usted puede recurrir. Entonces, todo esto era meses y más meses. Perdona, ellos sabían que tú lo querías para escribir un libro. Sí, sí, claro, claro. Pero ¿qué les importa a ellos? ¿Sabes? Y entonces afiné todo lo que pude ese recurso. Pedí la colaboración de fiscales amigos, de un exministro de Justicia, todo. Y afiné el recurso. Me parecía que era imposible no darme la razón de lo afilado que estabas. Es como, hostias, esto es la bomba. Y entonces admitieron el recurso y me hicieron saber que si en 3 meses no resolvían en alguna dirección, digamos que el recurso decaía y significaba que la jueza tenía la razón. Y pasaron los 3 meses. Y no hubo resolución. Y entonces decayó todo, decaía todo. Y bueno, fue una malísima semana para mí. Pero pasaron 2 semanas y llegó el recurso. Y me daba la razón. ¿Sabes? Ha sido el día más feliz de mi vida. Ya a partir de ahí todo ha sido como cuesta abajo, pero contento. Y
Y entonces yo con ese recurso favorable, ¿sabes?, le puse un mail a la jueza. Amiga, está aquí, No te pudiste resistir. día, hora, ¿sabes? Y nos conocemos. Y me dijo que pase usted en tal fecha y tal fecha. Y entonces yo me pasé, me fui a Arganda del Rey. Arganda del Rey efectivamente existía. Y llegó allí y estaba la causa judicial. Y dije, bueno, me la llevo, ¿verdad? No se la puede usted llevar. Pero es una copia. Sí, pero si se la quiere llevar tiene que presentar otro recurso. No más recursos. Y entonces me dejaron solo ante la causa judicial. Se fue todo el mundo y entonces fotografié página por página. Bueno, me he excedido en la explicación de qué hay de Kafka en obra maestra. Pero, y el mejor del mundo. El mejor del mundo es para mí, ¿sabes?, puro Kafka, porque yo decidí trabajar sobre la experiencia de la extrañeza. ¿Sabes? El personaje principal de mi novela, que se llama Antonio Hitler Ferreiro, un poco para quitarle hierro, ¿no? Sí, aunque Ferreiro precisamente, pero bueno. Claro. Bueno, compensaba una cosa con otra. Entonces, es un empresario muy ambicioso, de origen gallego, por supuesto, con esos apellidos. Sí. Y se dedica al sector funerario, tiene una fábrica de ataúdes. Y entonces está de viaje por ferias del sector, Houston, Ciudad de México, y le va muy bien. ¿Sabes? Se cumplen sus sueños en ese viaje, sus sueños. ¿Sabes? Cuando se cumplen tus sueños y ya lo tienes todo. Bueno, entonces llega a casa, a Ourense, es gallego, es de mi ciudad, y empieza a advertir que todo ha cambiado, pero de un modo violento, ¿no? Contumaz. De pronto, su mujer es otra. ¿Sabes? De llamarse Patricia, ahora se llama Lidia, y es un poco más alta. Y, bueno, no es la misma persona, pero no solo cambia su mujer, cambia otros elementos de la familia. Cambia su casa es diferente. Y claro, todo esto que yo estoy describiendo amablemente, a él le genera, imagínate, la incredulidad, el shock, el impacto. ¿Sabes? Para mí la referencia era Gregor Samsa cuando se despierta por la mañana después de una pesadilla y se ve convertido en un insecto. ¿Sabes? Esa era mi referencia. Le pasa lo mismo a mi personaje. Ya no es la persona que era, porque él también ha cambiado. Sí, se llama igual, pero tiene otro pasado, tiene otra historia personal. ¿Sabes? Le han quitado todo, incluso su identidad. Ahora tiene una nueva que tiene que ir averiguando, descubriendo poco a poco. Entonces, había que hacer pasar a ese personaje, bueno, pues por estadios emocionales muy parecidos a los que Gregor Samsa experimenta cuando se descubre no humano, sino insecto, ¿no? Entonces, en este sentido, y no contando más de la novela, porque creo que ya he contado más de lo que debiera, bueno, creo que se justifica que yo esté aquí después de 14 años. ¿Sabes? Ha habido un componente también de suerte porque han decidido que este sería un festival dedicado, porque cumplen 100 años de su muerte, ¿sabes?, a Kafka, y entonces es que mis novelas, estas dos novelas, eran profundamente kafkianas por unos motivos u otros. Yo creo que ya les daba vergüenza torera no invitarme este año. ¿Sabes? Digo, ostras, no lo queremos invitar, pero este año sería muy cantoso. En fin. El centenario de Kafka, ¿no? Todo así un poco forzado para conseguir. Y estas son las razones por las que yo creo que estoy aquí, estos libros están aquí.
Y bueno, me he extendido un poco, me vas a disculpar, pero ahora podrás hacerlo tú. Explícanos por qué Vilnius te ha traído aquí, ¿no? Sí, lo voy a hacer ahora mismo, pero me doy cuenta mientras hablamos de que la cosa kafkiana de verdad es que nosotros estamos como justificando que estemos aquí, ¿no? Que es como... Sí, es verdad. En fin. Es verdad. Sí, pues mi caso, o sea, mi libro más reciente es este, que se llama Lloro porque no tengo sentimientos, que ha salido este año. Pero luego, al recibir la invitación y al pensar que podía decir yo en una charla que se titula Arte Kafka, me di cuenta de que tenía más que ver quizá con mi libro anterior, que es Vilnius, que es un libro... bueno, voy a contar antes porque este se llama Lloro porque no tengo sentimientos, que se cuenta dentro del libro. Es una colección de artículos. Entonces, en uno, recuerdo que me contó una amiga mía que era profesora de niños pequeños. Y entonces, en el recreo que estaba ella ocupándose, vio que estaba un niño llorando desconsolado y entonces se acercó a preguntarle qué le pasaba. Y entonces el niño dijo, lloro porque no tengo sentimientos, que es una frase poética súper potente e incluso como de una gran finura psicológica, ¿no? Pero el libro que nos interesa ahora es Vilnius, que yo lo publiqué hace 3 años y entonces es una investigación sobre una figura que en España no es muy conocida, pero en su país, Lituania, es una eminencia, ¿no? Y es como artista nacional, que se llama Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Čiurlionis, que nació en 1875 y murió en 1911, o sea, un poco más o menos coincide, era un poco mayor que Kafka, pero bueno, murió antes. Y entonces él empezó como músico y era como un niño prodigio musical, no sé qué, tenía una carrera ya bastante asentada, es realmente como el fundador, el inventor de la música culta lituana, pero en los últimos años de su vida, sus 7 últimos años, se puso a pintar, medio abandonó la música y se dedicó a pintar como loco. Y entonces ahí está toda su obra muy concentrada. A mí esta cosa de que hubiese pintado tanto tiempo, él no podía saber que se iba a morir, ¿no? Pero me pareció que tenía como una intuición de que tenía que hacer eso, o sea, soltar eso, ¿no? Y entregar como esa especie de mensaje al mundo muy rápido, porque igual no iba a tener tiempo suficiente. ¿Qué tiene que ver, digamos, Čiurlionis con el arte moderno? Bueno, pues es como él luego no se ha conocido mucho fuera de las fronteras de Lituania, porque luego pues, la URSS invadió Lituania y bueno, entonces pasó a ser como una figura un poco que no interesaba mucho porque es un poco como trascendental y tal, y eso no era la onda soviética, pues luego no se ha conocido mucho. A veces, o sea, hay quien le achaca como la invención de la abstracción, o sea, como que detecta en una de sus series, de sus cuadros, como que este es el primer cuadro abstracto, ¿no? Pero luego él no pudo desarrollar eso. Normalmente se consideran simbolistas los cuadros. Otra de las... pero como la aparición de nuevos movimientos no es exactamente que un tío se invente una cosa, sino que muchas veces, o la tecnología incluso, ¿no? Muchas veces aflora como cosas similares simultáneamente por una cosa así misteriosa, no sé, el mundo está preparado para eso y entonces distinta gente llega a la misma conclusión. Precisamente la que se está como reivindicando ahora como iniciadora es Ilma af Klint, que justo se inaugura una exposición en el Guggenheim aquí, dentro de 10 o la semana que viene, y bueno, Kandinsky, que es como el que siempre más o menos se ha considerado y tal, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que ver estos 3 artistas? ¿Qué vínculo tienen, no? Bueno, la verdad es que luego también estaba pensando que curioso, porque ella era finlandesa, Kandinsky era ruso y este era lituano, pues vete tú a saber, o sea, una cosa así como del frío, muchas horas de noche, bueno, esto es un... Pero vamos, su vínculo, o sea, el vínculo, una cosa que compartían ellos es la teosofía y la antroposofía. O sea, en el caso de ella, de af Klint y de Kandinsky, es como reconocido y abiertamente como seguimiento de la teosofía, de la antroposofía. En el caso de Čiurlionis no está tan claro, aunque sí él
estudió, o sea, uno de sus maestros de pintura era como el delegado de la antroposofía en Varsovia, donde él estaba estudiando. Y luego, pues como en cartas y tal, sí que menciona a Rudolf Steiner. Bueno, ahora me meto un poco en esta cosa. O sea, como sabéis, seguramente la teosofía y la antroposofía pues son como unas corrientes espirituales, unas escuelas que aparecieron a finales del siglo XIX en Europa, y pues la verdad es que, o sea, conocieron como bastante, los siguieron bastante los, bueno, quiero decir que triunfaron bastante como entre las clases educadas, los artistas, no sé qué, también incluso pues estas, como el espiritismo al final de la era victoriana y tal, pues tiene todo que ver con esto, ¿no? Como quizá para compensar el positivismo del siglo XIX. Entonces, lo que, o sea, pretendían, o sea, el libro uno de los libros más importantes de la teosofía es uno que se llama Thought Forms, como formas del pensamiento, que escribieron Annie Besant y Charles Ledbetter, que eran como los segundos después de Madame Blavatsky, que tratan de, bueno, cómo podemos ver las, o sea, como con los sensorialmente, ¿no? Como la energía y las emanaciones vibratorias que tenemos, se supone, todos los seres que habitamos este mundo. Y en la última, o sea, y como el último capítulo, por ejemplo, explica cómo cómo la música se ve, ¿no? Que es la sinestesia en realidad, y cómo se corresponden unas notas con colores, pero también como con formas, y entonces hay unas láminas que son tres postales, en realidad como tres postalillas iguales, que es una iglesia donde ellos han dibujado, han pintado como como formas que se verían si nosotros estuviésemos fuera de la iglesia y dentro estuviesen tocando Félix Mendelssohn o Gounod o Wagner, ¿no? Y eso es. Entonces, todas estas... pero bueno, esta cosa sinestésica es algo que tienen muchos pintores y muchos músicos también, ¿no? Y entonces, pues Fa es dorado, no, es azul, ¿no? Algunos no coinciden. Y era una cosa que tenía Čiurlionis, que también yo por eso la asociaba un poco con Scriabin, ¿no? Con el músico ruso, que es que le había pasado una cosa un poco similar, que se había muerto muy joven, ¿no? Como con unas fiebres muy misteriosas. Y él había compuesto una obra que se llamaba Mysterium para ser representada en las faldas del Himalaya, que duraría 3 días, en las faldas del Himalaya, que es donde Madame Blavatsky recibió como toda esta sabiduría arcana que debía transmitir a la humanidad. Y entonces, durante 7 días debía representarse eso como con un piano especial, que cada tecla lanzaba un color diferente, y entonces se acabaría el mundo, ¿no? Después de eso, después de que se representase. Eso no se llegó a representar. Entonces, pero entonces hay como teorías que dicen, bueno, es que este tío se murió tan joven y como por esta cosa que le pasó, porque él, o sea, empezó como a estudiar ocultismo, pero se saltó algunos pasos. Entonces, o sea, se sabe que si uno se quiere como meter en cosas así, mundos sutiles, tiene que ser, o sea, el camino del iniciado está marcadísimo. No hay atajos. Y no hay atajos, y tú no te los puedes saltar. Bueno, pues Scriabin se los saltó, y entonces pues no pudo seguir viviendo, y entonces pues se lo llevaron, digamos, ¿no? Como unos heraldos de esos mundos. Yo pensaba, a lo mejor lo de Čiurlionis es lo mismo, o sea, él, porque sus cuadros los ves y parecen llenos como de mensajes, ¿no? Y figuras que pueden corresponder con cosas teosóficas y tal. Entonces, aparte de todo esto, claro, todas estas como teorías del color y bueno, esto, claro, entonces ahora entra en escena Rudolf Steiner, que es la escisión de la teosofía, que él fundó la antroposofía porque él era como el delegado de los teósofos en Centro Europa, en Viena, ¿no? Y como en zonas de influencia. Él tuvo una discusión con ellos cuando los teósofos
dijeron que Krishnamurti, que era un chico indio al que ellos medio habían secuestrado y lo estaban como educando para que fuese el siguiente, era un avatar de Cristo, y entonces Rudolf Steiner dijo, bueno, esto es una tontería, no sé qué, y yo ya fundó como mi escisión y mi rama, que es otra cosa. Lo suyo era la antroposofía, y en su caso el libro quizá más importante, él escribió muchísimos libros sobre pues, la biodinámica, es como una cosa suya, ¿no? Y todo esto. Su libro es Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Y entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es como, son una serie de ejercicios para que nosotros aprendamos a recibir como un conocimiento por la vía que consideraba él que se recibía el conocimiento, que es como la vía de Goethe, ¿no? Que es como una rama que luego la ciencia no ha seguido, o sea, porque está como la ciencia que ha ido como por unos caminos más mecánicos, y está esta otra, que en realidad pues él, por ejemplo, estudiaba el color, estas cosas de los teósofos también tenían que ver con él, y entonces lo que él propugnaba, digamos, es que si tú miras, o sea, por ejemplo, Rudolf Steiner, que había sido conservador del archivo de Goethe, si tú, por ejemplo, para alcanzar el conocimiento de los mundos superiores, uno de los ejercicios es, pues tú tienes una planta en tu casa o cerca, no sé qué, tú vas todos los días un rato, un cuarto de hora y te pones enfrente y la miras, ¿no? Miras pues una flor que a lo mejor está como abriéndose, o las hojas, que tal, y tú no piensas nada, ni vas como con unos apuntes de botánica tuyos, que no es, o sea, lo que tú vas a aprender de ahí te va como a nacer dentro de ti por la contemplación, ¿no? Es como una cosa meditativa también, no por la acumulación de pensamientos, o sea, de conocimientos materiales, ¿no? Y tal. Entonces, por ejemplo, también es como muy bonito al respecto de esto la historia esta de Goethe dibujando la Catedral de Estrasburgo, que él fue con sus amigos, porque él estaba estudiando en Estrasburgo, y entonces con sus amigos pues se iban a dibujar la catedral, fueron a dibujar la catedral del natural, y entonces cuando él acabó, esto es como un ejemplo muy bueno de cómo él consideraba que hay que relacionarse con él. Él acabó y entonces enseña los dibujos entre todos, y él en una torre había dibujado 4 pináculos que no estaban, ¿no? Y entonces todos, bueno, pero está fenomenal tu dibujo, súper fiel, encajado, perfecto, no sé qué, o sea, como está viva la catedral, pero no, pero esto te lo has inventado. Y entonces él dijo, la catedral me lo dijo. Y luego consultaron unos planos, y entonces resulta que sí, originalmente se había previsto añadir esos 4 torreones, que los viese, que los intuyese, ¿no? Al estar dibujando la catedral, quiere decir bueno, que las cosas tienen una armonía como propia, platónica o no sé, que si tú miras las cosas como sin ningún prejuicio, ¿no? Y toda esta acumulación de conocimientos, no sé qué, o acumulación de yo qué sé, pues tú las ves. Y bueno, o sea, en realidad la historia está clarísima. Bueno, entonces yo me fui a Lituania para ver los cuadros de Čiurlionis, y yo no leí mucho sobre sus cuadros, porque yo quería hacer como ellos, o sea, ver y a ver qué me decían los cuadros, solo de su pura contemplación. Y entonces, bueno, me estuve muchas horas en el museo, y entonces al salir pues me fui a cenar, bueno, pues me senté en una terraza para cenar algo y tal, y mientras cenaba pues me puse a leer. Entonces yo al hacer la maleta pensaba llevarme Fausto de Goethe, porque me parecía que tenía que ver con lo que yo creía que iba a encontrar, que es como un tío, o sea, uno que pretende conocer unos conocimientos que no son para el ser humano, le están vedados, y entonces cae en desgracia por eso. Pero luego al lado de Fausto tenía en la estantería un libro de Thomas Mann, que era Los orígenes del doctor Faustus, ¿no? Dije, mejor que es más finillo, y me lo llevo al viaje, y en realidad también va como de conflictos espirituales y Europa, no sé qué. Pero justo al lado todavía había otro libro que era de ensayos de Thomas Mann también,
que ya me pareció el mejor, porque eran como ensayitos cortos que yo pensé, pues ahí en un tren, que voy de una ciudad a otra o lo que sea y tal, bueno, pues me leo esto, que puedes ir leyéndotelo pues como quieras. Entonces me puse a leer ese libro mientras estaba ahí cenando. Y entonces, pues leí, y aquí está apuntado, y entonces leí esto, que voy a leer un poco. Leí un breve ensayito de Thomas Mann sobre Kafka y el castillo, que me conmovió muchísimo y que por alguna razón que no comprendo asocia al verano. Mencionaba el diario de Kafka, donde éste escribe algo que me dejó impresionadísima. Como consecuencia de mi vocación literaria, no tengo interés alguno en otra cosa y, en consecuencia, tengo el corazón seco. Esto, ahora al preparar la charla, o sea, en realidad lo que estaba diciendo Kafka es lloro porque no tengo sentimientos, ¿no? Y tal, dije, bueno, qué cosa, entonces así. Y eso, bueno, y entonces, un poquito más adelante en el ensayo, Mann habla de, casualmente, o sea, menciona una entrada del diario de Kafka en la que Kafka cuenta cómo él fue a visitar a Rudolf Steiner, el antropósofo, durante una visita, como estas giras que hacían y no sé qué, pues dio en Praga unas conferencias y luego estaba unos días en un hotel y recibía a la gente que quisiera hablar con él. Y entonces, bueno, efectivamente hay la entrada del diario de Kafka donde cuenta, bueno, la verdad es que cuando daba la conferencia tenía así como mucha mejor pinta, parecía la chaqueta tal, ahora se ve que es una chaqueta ya un poco de caspa, no sé qué y tal. Y bueno, y cuenta cómo es la visita que le dice, bueno, yo es que ya no puedo más entre la literatura y la oficina. Yo es que ya no sé si hacerme antropósofo, no sé si voy a poder, que yo creo que nadie esperaba, pero quizá él, o sea, me imagino como en su búsqueda de la comprensión de tal, pues pensó que quizá la antroposofía le podía ayudar. Bueno, el caso es que o sea, yo ya había visto los cuadros, estaba leyendo esto, la entrada del diario de Kafka es del 28 de marzo de 1911, y entonces dije, 1911 como la muerte de Čiurlionis, que se murió el 10 de abril. Pero en realidad luego me di cuenta de que el calendario que usaba, el calendario que se usaba en Praga era ya el gregoriano, y el Imperio ruso, cuyo ámbito pertenecía Čiurlionis, no cambió hasta 1918, y entonces era en el mismo día. Entonces, este es el pequeño episodio que traigo, que el mismo día que Kafka visitó a Rudolf Steiner, pues Čiurlionis estaba muriéndose. Y esto es mi pequeño aporte a la historia del arte moderno, bueno, que es un episodio curioso, sí. Al final, Kafka siempre sale al paso, ¿no? Y como creo que además el concepto kafkiano pues, bueno, ha ido derivando o degenerando al punto de que ya cualquier cosa puede ser kafkiana, ¿no? Que por cierto, yo me pregunto, ¿cómo nos las apañábamos antes de Kafka para hablar de lo kafkiano, ¿no? Porque lo kafkiano, claro, él lo conceptualiza, lo verbaliza, pero estaba ahí, ¿no? ¿No? Que sin vivir, ¿no? ¿Sabes? No tener un adjetivo para decir que esto no va bien, o que esto es demasiado extraño, o que esto nos está generando una angustia. Quizás a lo mejor la gente hasta Kafka no se angustiaba. Es posible, ¿no? O sea, eso pasa en realidad. O sea, como que la fuerza de tu obra tenga sea tal que tú generes, o sea, el concepto y al que sigue la realidad. Totalmente, vamos. Claro. Que a lo mejor el concepto, sí. Claro, con Kafka se instituye, sí. Pero es de tal influencia que va también hacia atrás, ¿no? Es como... Sí. ¿no? Es una ola que no va estrictamente hacia adelante, sino que es como cuando tiras una piedra en el agua, es que se va ampliando, y entonces Kafka llega a la prehistoria también. ¿No? Bueno, esta es una tontería. No, pero es verdad esto que dices, perdona, sí, o sea, que es que siempre se dice como lo kafkiano, y entonces de hecho que, otra vez como volviendo a tu libro, que para mí quizá lo más kafkiano, o me daría rabia reconocer que lo que me parece más kafkiano es
que la burocracia es un muro infranqueable, no sé qué, bueno, que eso es como lo más evidente y más, primero, ¿no?, que te encuentras, pero, o sea, también como en el caso de tu libro, como la concurrencia de voces, porque está hecho el libro, ¿no?, son como un montón de personajes que cuentan su punto de vista, pero se cruzan entre ellos, no, o sea, son como, ahora hablo yo, y dice, bueno, tú puedes decir lo que quieras, que es que no va a afectar para nada al de al lado, ¿no? O sea, que también está como esta cosa solitaria. No, estaba pensando, sí. a propósito de esto, ¿no?, de cómo nuestras obras pues, se han gestado, se han construido, se han acabado y se han vuelto lectura. Cuando estabas hablando, y me preguntaba, claro, hay un proceso de documentación, de inmersión, en el caso de tu personaje, que es más complicado de pronunciar que el mío, tienes que admitirlo, Chorlionis, o algo así. Claro, ¿en qué medida esa inmersión, esa influencia que puede ejercer sobre ti su música, su pintura, puede también determinar tu escritura? Digamos, ¿dirías que hay como un efecto inevitablemente imitativo? O sea, espero Complicada que pregunta, ¿no? influya, desde luego, y sí me gustaría, bueno, él es como un artista como estos clásicos, como que está totalmente metido bueno, pues como en el arte que practica, y entonces a mí esa entrega pues me parece envidiable, aunque luego eso te hace llevar una vida un poco horrible, ¿no?, también por otro lado. Pero es como una manera de tomar en serio, aunque esto podría ser lo contrario del humor, ¿no?, lo de tomarse en serio. O sea, como tomarte en serio tu trabajo. Y para mí la cosa un poco como de la misión, sin que esto sea una especie de cepo que te pones, ¿no?, y tal. A mí eso me parece como interesante. Y luego, o sea, el intento claro, hacer visibles cosas que no se ven, por supuesto que me parece una aspiración que tengo. Y incluso, bueno, y además pues como con un dominio y una maestría, pero es que incluso él, ahora que lo pienso, no es más, tiene siempre una cosa un poco que parece amateur, aunque es todo, o sea, es buenísimo, ¿no?, y todo esto, pero, o sea, amateur en el sentido de que él se mete en una cosa y yo pinto lo que me dé la gana y me da igual lo que esté pintando la gente de mi alrededor, ¿no? O sea, como que tú no te estás fijando en eso, entonces pues quizá eres como un niño, ¿no? O sea, tiene una cosa de esto es lo mío, que a mí eso sí me parece que yo quiero trabajar así, vamos, claro. Lo suyo es, claro, lo suyo es la música y la pintura, que no es lo mío, pero sí, pero bueno, al final, bueno, no sé, sí, creo que se pueden parecer. Sí, a mí me parece ejemplar él, aunque practique otra disciplina, ¿no?, o así. A mí me pasó algo curioso con el proceso de investigación, de todo lo que tuvo que ver con la escultura de Serra, con la que se perdió, pero en general su obra, su escultura, el propio artista, ¿sabes? Acabó generando una particular estructura narrativa. Claro, yo tenía mucha documentación que además me había llegado desde fuentes muy dispares y no sabía realmente cómo disponer todo lo que sabía y además todo lo que estaba dispuesto a inventarme, no sabía cómo contarlo. Y en un momento dado encontré la estructura que me parecía que le convenía a la novela. Pero y después, con el libro ya acabado, me di cuenta de que en realidad mi modo de narrar esta novela se estaba sometiendo al modo de trabajar de Richard Serra. Es muy curioso porque Richard Serra es un tipo de artista
que puede gestar una gran pieza sin tocarla en ningún momento. ¿Sabes? Él es, por supuesto, la persona que produce la idea. Y a partir de ahí, la idea va adquiriendo visos de realidad porque muchísimas personas se suman casi como coautores al proyecto. ¿Sabes? Él tiene una idea. Y enseguida necesita, puesto que sus ideas siempre son muy grandes, ¿sabes? Físicamente, necesita ingenieros, necesita matemáticos, necesita físicos, porque hay que tener en cuenta que son grandísimas piezas que no van ancladas al suelo y que no están soldadas entre sí y que tienen que ser seguras, no obstante. Entonces, necesitas eso, informáticos, que necesitas cuando hay que pasar a la acería decenas y decenas de operarios, ¿vale? Que forjen las estructuras. Y después, cuando todas las piezas están forjadas, necesitas más decenas de empleados que trasladen la pieza desde Alemania, que es donde generalmente producía, a donde sea que van a ser expuestas. Eso puede ser en otro continente. Entonces necesitas transporte terrestre primero y a continuación transporte marítimo, más decenas de trabajadores. Y llegas entonces al país donde se desembarca la obra. Hay que transportarla, hay que meterla en el museo, más decenas de coautores de tu obra. Entonces te puedes encontrar que para una pieza de 400 toneladas, ¿sabes? Han trabajado Richard Serra y 700 personas. Y entonces se ha generado algo, en el fondo, extraordinariamente coral, ¿sabes? Y mi novela operaba de la misma manera, ¿sabes? Encadena testimonios y testimonios, todos en primera persona, que, bueno, van adquiriendo o formando algo que tiene sentido a medida que se avanza la novela. Entonces, bueno, son estas cosas curiosas. Este trasvase a veces entre el ámbito del mundo del arte y el ámbito de la literatura, ¿no? No obstante, y para hacer como un pequeño cambio de tema, estaba yo pensando, que este festival es el Festival Ja, ¿sabes? Y el humor es algo que está continuamente ahí, ¿no? Y yo creo que ese es, más allá de aquello que conecta dos novelas, ¿sabes?, que trabajan sobre el ámbito del arte, ¿sabes?, que conectan algo mucho más que dos libros, sino que tejen dos obras, bueno, dos obras, pero también dos personalidades, ¿no? Claro, a lo mejor no tanto con Vilnius, pero yo lo que tengo sentimientos, para mí es un libro que está cargado de humor. Entonces, estaría bien que contases qué papel juega, qué es para ti, un engrasante, es mucho más, y si es algo que se limita estrictamente a lo literario o va mucho más allá y tiene que ver con tu vida. Bueno, este libro, como ya creo que he mencionado antes, son unas, bueno, tú lo has leído, pero son una serie de artículos que yo he ido publicando semanalmente y entonces todas las semanas tengo que enviar el artículo y todas las semanas tengo que entregar pues el mismo día 1000 palabras y tiene que ser un tema, bueno, pues no sé, que tenga algún interés, ¿no? Y tal. Y entonces muchos de ellos yo cuento como alguna cosa que me ha pasado o algo así, pero tengo un plazo y la verdad es que yo me suelo poner a escribir bastante apuro, o sea, como ya el último día, no sé qué, etcétera, pero quiero hacer como algo que tenga como su interés literario. El humor, la verdad es que no, ahora que lo pienso no sé si tiene que ver con el plazo, más bien voy a decir otra cosa.
un montón de cosas que a mí a lo mejor me apetece como tratar o mencionar o algo así, si no les das un poco de humor, son un poco solemnes o un poco fuera de lugar, o a lo mejor en esas 1000 palabras no te ha dado tiempo como a presentarlas de otra manera. Y luego lo que pasa es que tú estás escribiendo sobre la marcha, que sabes más o menos, y ahora me dices si a ti te pasa esto, con tus columnas también. Pues tú estás escribiendo y te crees que vas a escribir una cosa y de repente te pasa una cosa por la cabeza que te hace muchísima gracia y que quizá es como la forma más básica, ¿no?, del humor, que es joder, tal, pero la metes porque tiene su valor, ¿no?, también, y te hace reír. O sea, yo la verdad es que me río bastante mientras estoy escribiendo. Pero bueno, creo que el humor, o sea, para empezar sirve para decir cosas que si las dijeses así como grabadas en piedra, pues serían infumables y no hay por dónde cogerlas, ¿no? O incluso harían reír por el otro lado, ¿no? O sea, porque te estás como pasando de solemne. O yo qué sé, bueno, es que también o sea, ese punto de vista pertenece al mundo, ¿no? Yo creo que no es solo como una cosa que pongas tú, sino que es que el mundo tiene como una vis graciosa, ¿no?, y divertida, pues está bien forzarla un poco quizá para rescatarla. No sé, en tu caso, ¿cómo haces? Sí, yo creo que hay algo de inevitabilidad en el acontecimiento humorístico del texto, ¿no? Es claro, hablo de algo que se cruza, ¿vale? Y entonces, claro, se aprovecha y se introduce. Claro, se cruza. Eso es, yo creo que el humor no se puede predecir. Tú no puedes decir, y dentro de 6 líneas voy a ser jodidamente gracioso, se van a enterar. No se puede, ¿no? Y es que además es difícil realmente ser gracioso por escrito, ¿no? O sea, pues un chascarrillo oralmente, pero un chascarrillo no funciona ahí, ¿no? Entonces, es algo que se cruza, pero es que además tiene que cruzarse oportunamente. Entonces, yo creo que el humor es un tratamiento contra la solemnidad, ¿no? ¿Sabes? La solemnidad, ¿sabes? Abusiva, ¿no? Entonces, el humor, que además yo creo que es un acontecimiento de la inteligencia, bueno, depende también, claro, de tu marco mental. Yo creo que hay personas que el humor forma parte de su marco mental. Entonces, tú puedes sustraerte a enfoques, puedes sustraerte a situaciones, pero no puedes sustraerte a tu marco mental. Tu marco mental es el que es, ¿vale? Entonces, desde tu marco mental puedes hacer cosas muy distintas entre sí, pero es tu marco mental. Y entonces, si el humor forma parte con natural de tu marco mental, el humor va a comparecer. Claro, de uno depende que sea una aparición oportuna. A veces también hay que saber cuándo renunciar a él, ¿no? Y bueno, yo creo que es una suerte, ¿no?, que podamos. Que seamos tan graciosos. Que somos graciosísimos. Sí. ¿No Pues, te parece? Bueno, justo dices esto y no se ríe ya, nadie. en fin. Pero, afortunadamente vamos a tener que cortar ya, por sí, lo visto. Pero solo ideal. antes de que acabemos, te quería preguntar si no te pasa a veces que tú crees que, ojo, aquí estoy siendo graciosísimo, no sé qué, y nadie lo pilla, o luego te dicen, es que me he tronchado con esta cosa que tú ni la has visto, Sí, ¿no? sin duda, eso pasa. Pero como cuando crees que has hecho una columna para enmarcar, ¿sabes? Y no la lee nadie. Esas cosas pasan. Y bueno, y a veces el humor está ahí y para unos se manifiesta como un acontecimiento y para otros pasa desapercibido. Bueno, pero es que forma parte. El humor también según venga, y a veces uno está predispuesto a captarlo y a veces no. Y bueno, y a veces uno está acertado y otras veces está, ¿sabes?, en su peor día. Pero
bueno, no hay que renunciar. Entonces, todo se puede decir con humor. Entonces, yo creo que sí Kafka, ¿sabes? En casi cualquiera de sus novelas era capaz de emplear el sentido del humor, siendo sus novelas, digamos, novelas de personajes a los que la vida, el mundo destruye. Si él podía, nosotros también, ¿no? Esperemos. Claro. Sí. Pues... Oye, qué bien me lo he pasado. Hombre, yo fenomenal. ¿Nos tiramos otra hora aquí? Sí. ¿Quién viene ahora? No, pero vamos a firmar, o sea, ahora, sabéis, otra charla a las 8:30. Nosotros ahora vamos a estar fuera firmando libros para el que quiera. Sí. Y ya pues nos podéis aplaudir, vamos. Claro, que menos, ¿no? Gracias.